Tomado nota, señor presidente. Se reinstala la sesión. Tiene la palabra María Alejandra Vicuña. Gracias, presidente. Compañeros, compañeras asambleístas, ciudadanos que nos han acompañado en el debate de esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Salud, algunos temas que creo que son importantes plantearlos en la discusión. Obviamente un tema de trascendental importancia que toca directamente la vida de miles de ciudadanos, amerita partir de un principio fundamental que ya reza en el artículo 50 de la Constitución, que ya lo han leído anteriormente en la presentación de este informe, así como el artículo 35. Estas son las premisas sobre las que la Comisión planteó una propuesta que, con un sentido de urgencia para atender a un grupo tan vulnerable y a un grupo que sin dudas demanda de una atención prioritaria, como son aquellos pacientes con enfermedades raras o huérfanas, tenga un mecanismo y una vía para que los derechos que ya están consagrados en la Constitución e incluso algo en la normativa vigente se desarrollen y se amplíen para su efectivo cumplimiento. En ese sentido, partimos también del hecho del reconocimiento que hace la Constitución a estas enfermedades, de la vulnerabilidad, obviamente, de quienes las padecen y de su derecho a una atención prioritaria como una de las principales garantías que esta propuesta debe de brindar. Y la conceptualización técnica del listado de este tipo de enfermedades deben considerarse como catastróficas, de alta complejidad, graves o huérfanas, le corresponde evidentemente a la Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, al Ministerio de Salud Pública, más no a la Asamblea Nacional. Limitar un concepto médico, científico, a un listado de enfermedades dentro de una ley no es procedente y además, por obvias razones, no es recomendable, precisamente en función de garantizar estos derechos y que no se limite a un número de enfermedades que han sido planteadas, sino que tenga la capacidad de incorporar a nuevas que se van encontrando, digamos así, con el pasar del tiempo. Pero a pesar de lo dicho, a pesar de las disposiciones constitucionales y legales, es también claro que no existe actualmente una normativa legal que las desarrolle adecuadamente. Los preceptos constitucionales referentes a las enfermedades consideradas catastróficas y sin dudas esto es indispensable para su adecuada atención. Con este análisis, los de la Comisión consideramos que la mejor alternativa, teniendo siempre con un sentido de la urgencia en el tratamiento de estos temas, es de plantear una reforma a la Ley Orgánica de Salud, que obviamente pasa por algunas aristas fundamentales que es necesario recordarlas. Primero, el incluir la denominación expresa de las enfermedades, tanto las catastróficas, las de alta complejidad, las raras, las huérfanas, las crónico-degenerativas o hereditarias. Y con el fin de no restringir en la ley la inclusión de una u otra enfermedad, se prevé darle a la Autoridad Sanitaria Nacional la facultad de dictar y regular la aplicación de la normativa para la atención de este tipo de patologías y la dirección de los programas de atención precisamente para estos grupos. Pero bajo ninguna circunstancia, ningún funcionario, ningún burócrata, ningún tecnócrata de ningún hospital ni de ninguna institución podrá vulnerar el derecho de que estos pacientes accedan de forma gratuita, prioritaria y emergente a una atención especializada como la que demandan estos tipos de pacientes. En base al proyecto inicial presentado y a la legislación que ya en otros países se han dictado en relación a este tema, solicité en su momento y fue acogido por los miembros de la Comisión el incluir como obligaciones del Ministerio de Salud Pública como Autoridad Sanitaria Nacional algunos elementos que creo que son importantes precisamente para lograr el objetivo de desarrollar y ampliar esta temática que es prioritaria. Primero, la elaboración del Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral y Monitoreo de las Enfermedades Raras o Huérfanas. La implementación del Registro Nacional de Pacientes que padecen enfermedades raras o huérfanas para generar un sistema de información
que proporcione un mayor conocimiento respecto a aspectos fundamentales que van a permitir también orientar la política pública, la política de salud pública en torno a estas enfermedades. Respecto, por ejemplo, a la incidencia, prevalencia, mortalidad y que también permita identificar los recursos sanitarios, sociales y científicos que se requieran. Y aquí debemos desarrollar ya a partir del segundo debate los mecanismos que también articulen a la academia, a la universidad, en los términos de la investigación que para el efecto se requiera. La adopción de medidas necesarias, y este tema también yo lo he abordado en intervenciones anteriores en el tratamiento de esta reforma, las medidas necesarias para garantizar la adquisición de los medicamentos considerados medicamentos huérfanos para atender estas enfermedades y la consideración de los gastos, tanto para la adquisición de los medicamentos desde el Estado, porque ya conocemos que para la industria farmacéutica no les resulta ni atractivo ni rentable, por eso lo minimizan y por eso son indiferentes en relación a este tema, pero también a los gastos que en relación a la prevención, al diagnóstico y a su tratamiento de forma integral deben ser prioritarios. Estas reformas, sin lugar a dudas, complementan la legislación que ya está existente. Y el drama humano que viven a diario quienes padecen de estas enfermedades, por supuesto que no son indiferentes para el quehacer legislativo y para cada uno de los asambleístas. Y a diferencia de proponer el 28 de febrero probablemente otra resolución solidarizándonos con este tipo de situaciones, y realmente es tan importante el tema que los compañeros asambleístas que están ahí en un arduo debate valdría la pena que respeten un poquito. Presidente, por favor, respeto más que para mí, para los pacientes que están arriba esperando que esta asamblea, más allá de resoluciones, dé respuestas urgentes a su problemática. Asambleístas que están conversando. Guillermina, Betty, María, Dorita, Maca. Pero estas necesarias reformas en relación a las obligaciones que el Ministerio de Salud Pública debe asumir para su tratamiento deben necesariamente incorporar plazos establecidos, porque con un sentido de urgencia, así como de aquí podamos sacar un producto que reforme la Ley Orgánica de Salud, desde el Ejecutivo, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, tendrán que cumplir con el plazo que obviamente sea científico, técnico y administrativamente viable para atender este tipo de enfermedades catastróficas. Y por otro lado, un poco acogiendo lo que ya hemos conversado con la asambleísta Xesnarda Fernández, con Paulina y con otros miembros de fundaciones que están organizadas en función de atender a los pacientes con enfermedades catastróficas o raras, ratificar sin lugar a dudas nuestro compromiso en el tratamiento del Código Orgánico de Salud, que los próximos meses la Comisión Especializada del Derecho a la Salud tratará y abordará. Recordemos que en noviembre del año pasado empezamos a tratar en un primer borrador, ratificar el compromiso de incorporar un capítulo integral y, ¿por qué no un título?, que de forma integral desarrolle y amplíe todo lo que ya reza en la Constitución y en función también de los aportes que desde este sector importante de la población y que desde la academia, desde el Ministerio de Salud Pública, la Misión Manuel Espejo, el Seguro Social, todas las instituciones que de una u otra manera convergen dentro de este objetivo deberán obviamente estar planteadas, porque los que consideramos evidentemente que la salud debe dejar de ser el privilegio de unos y constituirse y efectivizarse realmente en el derecho de todos y todos, siempre vamos a ratificar este compromiso. Muchas gracias, presidente.